Buenas. En esta presentación veremos algunas distribuciones discretas de probabilidad, además de sus variables aleatorias, y las acompañaremos de algunos ejemplos interesantes. Entonces, las variables hasta este punto las hemos representado o hemos visto como tablas, gráficos y funciones de distribución. Lo que todas estas representaciones tienen en común es que nos permiten definir o entender las variables aleatorias como parte de un experimento estadístico y entender o comprender el comportamiento que éstas tienen, además de facilitarnos el entendimiento de las tendencias que éstas tienen. Así, por ejemplo, los gráficos nos permiten visualizar la distribución acumulada o ver las tendencias de crecimiento o el comportamiento de de distribución de una variable. En las tablas podemos ver la probabilidad conjunta o la probabilidad marginal, y la función de distribución nos permite a nosotros entender el comportamiento o realizar cálculos acerca de la independencia de una función de distribución. Sin embargo, y de manera interesante, nosotros también podemos realizar o podemos modelar y entender con mayor profundidad con estas representaciones el comportamiento de los eventos y cómo se distribuyen las probabilidades de la ocurrencia de los resultados de los mismos. Es decir, si nosotros deseamos obtener un 6 al tirar un dado una única vez, o también en el caso de obtener un 6, un n número de lanzamientos, o lanzar el dado hasta sacar 6. O el caso contrario, que un jugador lance los dados hasta sacar un número específico, como ocurre en el juego Craps de Las Vegas, en donde el jugador lanza los dados hasta que obtiene un número específico, ya sea el denominado ojos de serpiente, que es que saca un 1 y un 1, es decir, un 2, y entonces pierde todas sus apuestas. Todo esto lo podemos modelar con distribuciones de probabilidad discretas. Todas este tipo de probabilidades discretas las veremos a continuación. Entonces, damos inicio con la distribución uniforme discreta. La distribución uniforme es considerada la más sencilla en términos de las distribuciones discretas y necesita o toma en consideración los siguientes preceptos. 1. Todos los resultados tienen igual probabilidad de ocurrencia o de suceder. En segundo lugar, la variable aleatoria está definida como el resultado. Y en tercer lugar, la distribución de probabilidad está dada por si K es el número de posibles resultados, entonces tenemos que P de X es igual a 1 entre K. Si K evidentemente está definido como un resultado posible, entonces P de X es igual a 0 en cualquier otro caso. Entonces aquí lo tenemos. Asimismo, sabemos que en este caso, para la variable uniforme, también tenemos los valores de esperanza. Tenemos una medida de media que está definido como la suma de las X. Sabemos que en este caso, como estamos trabajando con valores discretos, es la suma de X entre ¿qué? K, que son los resultados. Sabemos que K es
ya hemos definido lo que es K. Entonces, y tenemos que la varianza entonces es x menos la media al cuadrado. Siempre esto se eleva al cuadrado para evitar que nos dé un valor negativo. Y esto todo dividido entre k. Recordemos que en el primer módulo de esperanza, en el primer capítulo de nuestro curso, habíamos mencionado la importancia de que esta operación que tenemos acá siempre es elevado al cuadrado para evitar negativos. A manera de una broma coloquial, siempre se decía manténgase positivo, elévese al cuadrado. Una especie de aprendizaje, si quieren verlo así, una especie de broma para que recuerden por qué siempre elevamos esto al cuadrado. Así pues podemos continuar y sabemos que tenemos que definimos que los experimentos los podemos determinar, los podemos definir en función del éxito y el fallo. Esta definición del éxito y fallo no es una cuestión meramente simbólica, o sea, está dada por una representatividad. Es una cuestión representativa, no tiene no es más que una manera simbólica o un simbolismo para darle que se le da a los experimentos, a los resultados de las pruebas. Y esto es importante que lo tengamos siempre en consideración. Esto nos sirve de nuevo para representar los resultados de una prueba. Esto es, cuando ustedes lo vean en algunos de los libros que tenemos para el curso, prueba o trial. Y entonces estos resultados los podemos ver como en el lanzamiento de una moneda sesgada, donde tenemos el éxito, puede ser obtener, es obtener una corona después de es lanzar la moneda n cantidad de veces hasta obtener una corona. O podemos ver que el éxito es que la primera carta de nuestra baraja sea un as. El resto es definido como fracasos o fallos. Estos procesos de falso o verdadero, fracaso o éxito, fallo o éxito, se denominan como procesos de Bernoulli por el matemático suizo Jacobo Bernoulli, quien los describió en el siglo XVII. Y interesantemente, algunos de estos procesos de Bernoulli, en realidad nosotros los usamos y yo les acabo de mencionar algunos. Algunos ejemplos de estos procesos de Bernoulli incluyen que la primera carta de un mazo sea un as, o que el sexo biológico de un recién nacido sea masculino, o sea, es decir, que el recién nacido sea niño. O puede ser el caso contrario, que el sexo del recién nacido sea femenino, que sea una niña. Entonces, un proceso de Bernoulli tiene ciertas características que reconocemos o que tenemos que recordar son diferentes a la distribución de Bernoulli. Recordemos que hay una diferencia muy clara entre proceso de Bernoulli y distribución de Bernoulli. El proceso de Bernoulli está comprendido por n pruebas repetidas, como mencionamos anteriormente. El resultado se representa como éxito o fallo, éxito o fracaso, o sea, lo podemos ver como un booleano.
y la probabilidad de éxito es representada con la letra P minúscula, la de fallo con Q minúscula. Las pruebas repetidas son independientes. Ahora, a manera de acotación y darles una información adicional, vamos a hablar un poco de la distribución de Bernoulli. La distribución de Bernoulli es distinta al proceso de Bernoulli y es un tipo de experimento que obedece ciertos preceptos. Uno, es una prueba única con dos posibles resultados, fallo o éxito. Y para una prueba exitosa, yo tengo que la P mayúscula es igual a la P minúscula. Entonces, la variable aleatoria de una distribución de Bernoulli es el número de pruebas exitosas, o sea, 0 o 1, y la distribución de probabilidad está dado por Px es igual a P a la X por 1 menos P, que es igual a Q, a la N menos X. Entonces, la media de la distribución de Bernoulli es igual a P y la varianza es igual a P por Q. El ejemplo, como sabemos que es un experimento de una prueba con dos posibles resultados, entonces es lanzar una moneda justa una única vez. Este podría ser un caso de un ejemplo. Sin embargo, vamos a continuar con, con otro de los casos que a nosotros nos corresponde y darle continuidad. Vamos a hablar de la distribución binomial. Entonces, la distribución binomial es un caso especial del proceso de Bernoulli, en el que tenemos esta denominada distribución binomial. Si la probabilidad uniforme, que es lo que teníamos anteriormente mencionado, es al lanzamiento de una moneda justa, donde tanto el escudo y la corona tienen igualdad de posibilidades de salir, es decir, ambas tienen la misma, el P y el Q es igual, entonces un proceso de Bernoulli se puede ejemplificar como el lanzamiento de una moneda sesgada. Es decir, para la probabilidad o la distribución binomial, nosotros tenemos una situación completamente distinta, donde estamos realizando el lanzamiento de una moneda, trucada o una moneda sesgada, y las probabilidades son distintas. Es decir, tenemos un proceso en donde P y Q son diferentes a un medio. Entonces, siguiendo esta línea de pensamiento, podemos ver la distribución binomial como la distribución de probabilidad del número de escudos que resultan del lanzamiento de una moneda sesgada o trucada al realizar múltiples lanzamientos. Esto es muy útil cuando nosotros queremos identificar o analizar la probabilidad de ocurrencia de un umbral determinado o definido
en un proceso específico o determinado o dado una tasa de error definida. En otras palabras, yo lo que quiero dar o determinar es, quiero identificar la probabilidad de que ocurra un evento determinado dado una tasa de error que a mí me dan en un número o en un umbral definido. Y eso es muy importante y por eso la distribución binomial es algo que en este tipo de procesos se convierte en un estandarte sumamente útil y a lo largo del semestre o en este módulo se convierte en uno de los modelos de distribución que más les agrada a los estudiantes trabajar y se convierte en uno de los más familiarizados. Además que existe una manera de modelar o asociar diferentes procesos con la binomial, por lo cual es muy útil. Entonces, retomando la distribución binomial, sabemos que el experimento también obedece ciertos preceptos. Por ejemplo, 1. Tenemos n pruebas repetidas. Sabemos que 2. Cada prueba tiene 2 posibles resultados. ¿Por qué? Porque es un proceso de Bernoulli, entonces tiene éxito o fallo. También sabemos que las pruebas son independientes. Y además, aquí hay una cuestión muy importante que ustedes deben recordar. Este proceso implica que hay la posibilidad de reemplazo. Entonces, tenemos aquí la fórmula para el cálculo de la distribución y evidentemente aquí nos están diciendo, con base en lo que acabamos de mencionar anteriormente, cómo podemos determinar un proceso binomial. El cálculo de la media n por p, entonces n pruebas repetidas por la probabilidad, siendo p el éxito, y la varianza, las pruebas repetidas por p por q. La probabilidad, entonces, la distribución acumulada de la binomial la podemos entonces obtener al sumar las probabilidades de cada x. Y entonces, vamos a hablar, por ejemplo, del caso, siguiendo con el caso de la moneda trucada o la moneda sesgada, que tira escudos con una probabilidad de 0.25. Si esta moneda se lanza 5 veces y el número de éxitos es 0, 1 y 2 o menos de 2, ¿cuál es el resultado de la distribución binomial? Entonces, en este caso, nosotros usando la fórmula anterior, ¿verdad? Podemos aplicar, tenemos el valor de la probabilidad de éxito y P, que es P, 0.25, tenemos Q, que sería 1 menos P, y entonces posteriormente podemos realizar los cálculos necesarios para obtener los valores de P de X igual a 0, P de X igual a 1 y P de X igual a 2. Posteriormente, para determinar que sea menos de esto, sumaríamos estos valores y entonces los obtendríamos. A mí me gustaría que ustedes realicen este ejercicio. Yo les puedo dar los resultados. Para el p de x igual a 0 es 0.237. Para p de x igual a 1 es 0.237.
0.396 y para px2 es 0.263 y la suma, la acumulada, es 0.896. Es decir, que la probabilidad de obtener 2 o menos escudos es de aproximadamente un 90% cuando se lanza esta moneda 5 veces. Y si ustedes tienen la oportunidad y el gusto de realizar este ejercicio por su cuenta, entonces podríamos corroborar que en efecto esto sea así. Así pues, entonces tenemos algunas de las aplicaciones de la binomial y sabemos que la binomial está en el control de riesgos, además, y en la determinación de la significancia estadística. Entonces, el experimento binomial también se puede expandir a un experimento multinomial. Esto en el caso de cada prueba tenga más de 2 resultados. Es decir, si una prueba tiene los resultados E1, E2 hasta EK, cada uno con probabilidades respectivas P1, P2 y PK, entonces las distribuciones o la distribución multinomial nos indica que el evento E1 ocurrirá X1 veces, E2 X2 veces y así sucesivamente. Todo esto ocurre en n pruebas, dado que nos encontramos o se encuentran en el espacio binomial, es decir, donde tenemos un espacio definido. Aunque sea un evento multinomial, se respetan los preceptos del espacio, del espacio binomial que habíamos definido anteriormente. Así pues, entonces tenemos que esta distribución está dada por la función de distribución f de x1, x2 hasta xn con p1, p2, pk con n. Es, en otras palabras, lo que acabamos de mencionar aquí aplicado simbólicamente de esta manera. Creo que la mejor manera de comprender o resumir esta representación es mediante un ejemplo. Entonces, mediante un ejemplo podemos ver que 3 jugadores de cartas juegan una serie de partidos. La probabilidad de que el jugador A gane cualquier partido es 20%. La probabilidad de que el jugador B gane es 30% y la probabilidad de que C gane es 30%. Si ellos juegan 6 partidos, ¿cuál es la probabilidad de que el jugador A gane un partido? El jugador B gane 2 partidos y el jugador C gane 3. Entonces es un ejemplo bastante sencillo con el objetivo de que sea didáctico. Tenemos que definir entonces nuestras variables. Tenemos n y sabemos que n entonces va a ser el número de eventos. Sabemos que es 6. N1, número de resultados del evento 1. N2 es el número de resultados de evento 2. Y N3, número de resultados de evento 3. P1, probabilidad de que el evento 1 ocurra. P2 es probabilidad de que el evento 2 ocurra. Y tengo P3, que es la probabilidad del evento 3 ocurra. Entonces, sabemos que N es 6, N1 es 1, N2 es 2, N3 es 3 y P1 0.2, P2 0.3 y P3 0.5. Entonces, esta fórmula realmente representada sería n minúscula factorial, es decir, el número total, el número de eventos, que sería 6 factorial entre n minúscula factorial, es decir, el número total, el número de eventos, que sería 6 factorial entre n minúscula factorial, es decir, el número total, el número de eventos, que sería 6 factorial entre n minúscula factorial, es decir, el número total, el número de eventos, que sería 6 factorial entre n minúscula factorial, es decir, el número total, el número de eventos, que sería 6 factorial entre n minúscula factorial, es decir, el número total, el número de eventos, que sería 6 factorial entre n minúscula factorial, es decir, el número total, el número de eventos, que sería 6 factorial entre n minúscula factorial, es decir, el número total, el número de eventos, que sería 6 factorial entre n minúscula factorial, es decir, el número total, el número de eventos, que sería 6 factorial entre n minúscula factorial, es decir, el número total, el número de eventos, que sería 6 factorial entre n minúscula
n1 factorial, que sería ¿qué? 1 factorial por n2 factorial, que sería 2 factorial, por hasta llevarla a nx factorial, en este caso sería 3 factorial. Todo esto multiplicado por 0.2 a la 1, por 0.3 a la 2, por 0.5 a la 3. Y entonces este resultado sería 0.135 o 135. Y así tendríamos el resultado de nuestra pregunta. Creo que estos tipos de ejemplos son más claros que ver una fórmula o una representación simbólica mucho más abstracta. Así pues, tenemos que, con esto concluimos la primera parte, que es la representación, la binomial, y en nuestra segunda parte introduciremos la distribución hipergeométrica, la distribución binomial negativa y la geométrica, y concluiremos con la distribución de Poisson. Muchas gracias.